La asistente de repente expuso su hombro frente a él. El hombre malinterpretó esto como una insinuación de la asistente, y entonces la besó. ¿Cómo que hago? ¿Entendí mal? Luciana, no paraste de darme señales. ¿Señales? ¿Señales, sí? ¿Qué señales? Después del incidente, la asistente acudió a un abogado. Ella solo quería alguna compensación salarial, pero cuando el abogado se enteró de que Annie había sido acosada en el lugar de trabajo, inmediatamente se animó. Según los cálculos del abogado, llegó a calcular una indemnización astronómica de 1.8 millones. Annie se dio cuenta de que esto era excesivo, pero su madre se volvió codiciosa, y aún insistía en demandar a la otra parte. Así fue como una carta de demanda fue enviada a la casa del escritor. Como el escritor no estaba, la destinataria fue su esposa, quien sufría de depresión, después de enterarse del comportamiento de su marido. La esposa se quedó aturdida mentalmente, incluso después de tomar varias pastillas no mejoró, y mientras bañaba a su hija de 3 años, la niña no dejaba de pedir jugar con la asistente. Esto fue la gota que colmó el vaso para la esposa. Su depresión estalló instantáneamente, y accidentalmente mató a su hija. Luego, la esposa también eligió terminar con su vida. Por la noche, cuando el escritor regresó a casa, al ver la escena devastadora en su hogar, y la carta de demanda sobre la mesa, comprendió todo al instante. En una sola noche, había perdido a las dos personas más importantes de su vida. Pronto, comenzó la mediación judicial. El escritor llegó tarde debido a los arreglos funerarios. Ante la indemnización astronómica, no presentó ninguna objeción. Escribió el cheque. Jamás tuve una mediación tan corta. Listo, nena, a cobrar el cheque. La actitud del escritor dejó a Annie completamente sorprendida. Fue entonces cuando se enteró del transcurso de los acontecimientos por boca del juez. Hace muy poco fallecieron su esposa y su hijo. Una tragedia. Mirando el dibujo que la pequeña niña le había regalado en la pared, Annie cayó en una profunda culpa. No imaginaba que las cosas llegarían a este punto. Poco después, Annie comenzó a escribirle cartas al escritor, queriendo expresar sus disculpas, pero las cartas enviadas nunca recibieron respuesta. Esto generó una sensación de inquietud en Annie. Una noche, recibió una llamada de su hermano. Sus padres estaban siendo atendidos por una ambulancia tras ingerir hongos venenosos por error. Annie se apresuró al hospital, pero su hermano le informó que su padre había fallecido debido a la falta de respuesta al tratamiento, y su madre quedó hemipléjica. Annie no podía creerlo. Sus padres, que habían comido hongos durante décadas, ¿cómo podrían confundir los hongos? Annie recordó de repente que le había contado al escritor sobre el conocimiento relacionado con hongos venenosos, y le había mencionado que su madre cocinaba hongos silvestres durante todo el año. ¿Podría este accidente ser una venganza del escritor? Annie le contó esta teoría a su hermano, pero su hermano pensó que Annie estaba teniendo problemas mentales. Después del funeral de su padre, Annie comenzó a vigilar cada movimiento del escritor. Fue entonces cuando descubrió que el estilo de escritura del escritor había cambiado repentinamente, pasando de las historias de amor iniciales a escribir novelas de suspenso, y en una entrevista, el escritor le dijo al presentador que había encontrado una nueva inspiración. Después de escuchar estas palabras, Annie sintió miedo. Para aliviar la atmósfera opresiva, la familia fue a vacacionar a la playa. Sin embargo, al ir por agua, vio a través del vidrio la figura del escritor. Annie no podía creerlo. Lo siguió discretamente, pero lo perdió de vista. Annie informó esta noticia a su familia, pero nadie le dio importancia. Pronto, se desató una tormenta en el mar. Toda la familia se refugió en la casa, pero esperaron en vano al segundo hermano, el salvavidas, hasta que pasó la tormenta. Annie encontró a su hermano ya ahogado en la playa. Conmocionada, Annie volvió a ver al escritor entre la multitud. Al levantar la cabeza de nuevo, el escritor había desaparecido. Finalmente, este accidente fue catalogado como accidental, pero Annie estaba convencida de que las cosas no eran tan simples.